Muchas bendiciones. Dios te siga bendiciendo, amado hermano. Le doy cariñosamente la bienvenida a los hermanos que son nuevos en mi canal de YouTube. Yo me llamo Samuel Guerra y yo, como ministro de Dios, enseño como doctrina el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, que tiene que ver con la cruz de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo y el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Mi mensaje doctrinal se basa a la nueva dispensación de gracia que nosotros estamos viviendo hoy en día, a través del llamamiento del apóstol Pablo a los gentiles, que somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Ok? Yo creo mucho en la seguridad de salvación. Creo mucho en la justificación. Y ese es el mensaje que yo hablo, predico y enseño. El mensaje de la dispensación de la gracia a los gentiles y no a los judíos, ni tampoco tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Pablo le llama a lo que nosotros hoy en día conocemos como el Evangelio. Pablo le llama en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Pablo le llama el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. Algunas iglesias me han preguntado, me han dicho, ¿y en qué se basa ese Evangelio de la gracia que tú predicas? ¿Por qué me dicen a mí, me dicen eso? ¿Por qué me dicen en qué se basa ese Evangelio de la gracia que tú enseñas o predicas? Pues te voy a decir en qué se basa ese Evangelio de la gracia. Aquí en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Efesios 3, del 1 en adelante, Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que ustedes habéis oído de la administración de la gracia de Dios que a mí se me fue entregada para ustedes. ¿Ok? Cuando Pablo dice, si es que ustedes, le está hablando a nosotros, la iglesia. Y para nosotros la iglesia, comprender el verdadero evangelio para nosotros la iglesia, tenemos que aprender a distinguir lo que se le conoce las dispensaciones, los periodos de tiempo de dispensaciones, cómo Dios habló en el Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento no había evangelio, no se conocía el evangelio. Y en esta dispensación de gracia comienza después de la muerte de Cristo. Después que Cristo muere, cuando Cristo resucita, en adelante comienza un periodo de tiempo que se le conoce como el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo para nosotros los gentiles, que somos la iglesia hoy en día. Para comprender el Evangelio hay que aprender a distinguir entre quiénes son los judíos o el pueblo de Israel y quiénes son los gentiles, para no hacer una mezcolanza y un ajos con habichuela. Cuando aprendemos a conocer dónde está el Evangelio y en qué consiste el Evangelio, y aprendemos a conocer las dispensaciones bíblicas, ya a usted se le hace más fácil comenzar, por lo menos básicamente comenzar a distinguir lo que es el verdadero evangelio, y ya usted va comenzando a distinguir y a diferenciar y a discernir qué es el evangelio, dónde está el evangelio y en qué consiste el evangelio. Yo le he preguntado a algunos hermanos en Cristo con mucho amor y respeto, y le he dicho, hermano, ¿dónde se encuentra el evangelio en la Biblia? ¿Usted me puede mostrar? Y algunos de ellos me han dicho, toda la Biblia te habla de evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Pablo dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, aconsejar, instruir, etc. Yo estoy de acuerdo que Pablo dice que la Biblia, toda la Biblia, es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir con justicia. Pero no toda la Biblia habla el Evangelio. No toda la Biblia se encuentra el Evangelio. Yo como ministro de Dios, yo sí entiendo y comprendo que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Ok? Sí, yo lo comprendo, yo lo entiendo muy bien. Mas no toda la Biblia se encuentra el Evangelio. Por eso es que yo hago preguntas a los hermanos más cercanos a mí, ¿verdad? A los que son más cercanos a mí de confianza. Y les digo, ¿dónde se encuentra el Evangelio en la Sagrada Escritura aquí en la Biblia? ¿Dónde? Y algunos me dicen, toda la Biblia está el Evangelio. Cuando usted sepa dónde está el Evangelio, usted tiene ya un conocimiento más claro en distinguir dónde está el Evangelio, qué es el Evangelio y en qué consiste el Evangelio. Ya por lo menos con eso, usted puede discernir cuando alguien le dice a usted si esto que predica una persona es el Evangelio o no es el Evangelio. En el libro de Efesios, capítulo 3, Pablo dice, versículo 2, si es que habéis oído ustedes de la nueva administración. Pablo le llama a la nueva administración de gracia al Evangelio, pero en un tiempo diferente al tiempo donde estaba Jesús con los 12 apóstoles, a un tiempo diferente en el Antiguo Testamento cuando Dios Padre estaba trabajando con los profetas y los patriarcas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Para comprender bien el Evangelio hay que comprender los periodos de tiempo. Pablo nos enseña que hay 3 periodos de tiempo: la pasada, la presente y la futura. 3 periodos de tiempo, ¿ok? Que se le conocen como dispensación. ¿Ok? Dentro de la Biblia hay muchos periodos de tiempo de dispensación. Si vamos a incluir los 400 años de silencio. Hubieron 400 años de silencio, donde Dios hizo silencio y le cayó la voz profética a los profetas en el Antiguo Testamento. Eso también tiene que ver con dispensaciones. Pero Pablo resume las dispensaciones de una manera más formal, que son 3 periodos de tiempo. Y es el periodo de tiempo pasado, el periodo de tiempo presente y el periodo de tiempo futuro. ¿Ok? El pasado comienza desde Génesis, ¿ve? Desde Génesis y termina en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Termina en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51 hasta el 60. ¿Ok? 7, 51 hasta el 60. Entonces, la presente empieza con el llamamiento apostólico, de Pablo el apóstol a los gentiles. ¿Ok? Y la futura comienza con la gran tribulación. ¿Ok? La gran tribulación que tiene que ver con los 7 años
donde el anticristo se va a manifestar, que obviamente tiene que ver con después del rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia viene una futura dispensación en la cual, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos del tema de salvación, ¿verdad?, tenemos que comprender que nosotros estamos en esta presente dispensación en cuanto a la salvación de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles. ¿Ok? Cuando pase el arrebatamiento, va a venir un tiempo que es los 7 años de tribulación, que se le conoce la gran tribulación, donde el anticristo va a estar en otro tiempo, ¿verdad? Y nosotros, la iglesia, pues estaremos en las nubes con Cristo. ¿Ok? En las nubes con Cristo. En esta pasada dispensación que comienza desde Génesis y termina en el libro de los Hechos de los Apóstoles, termina en el libro de los Hechos de los Apóstoles 7, 51 al 60, 51 al 60. Pues en Hechos 51 al 60 se interrumpe el periodo de dispensación, que es tiempo que tiene que ver con la pasada. ¿Ok? El periodo de tiempo de la dispensación pasada, pues, tiene que ver también con Mateo, Marcos, Lucas y parte también de Evangelio de según San Juan. ¿Cuándo termina la pasada dispensación? Pues la palabra de Dios dice que la ley y los profetas terminan con Juan. Juan el Bautista. La ley y los profetas están en la pasada dispensación, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero en el tiempo donde estaba Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan es parte de el Antiguo Testamento, con la ley de los profetas y los patriarcas. ¿Ok? Jesús vino a predicarle al pueblo de las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus de Israel se le conocen como los judíos, ¿ok? En la cual están bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento, la ley judía del Antiguo Testamento, de los profetas y los patriarcas, la ley de Moisés y los mandamientos y las obras, ¿ok? Estas 12 tribus, ok, las 12 tribus tienen que ver con Israel, ¿ok? Las 12 tribus tienen que ver con el Israel de Dios. Israel de Dios, ok. Entonces, entre estas 12 tribus que están bajo la ley y que pertenecen a la antigua dispensación del Antiguo Testamento, de estas 12 tribus salen la tribu de Judá. La tribu de Judá. Y la tribu de Judá es donde estaba Jesús. ¿Ok? En el tiempo donde estaba Jesús, que se le conoce como los judíos. Los judíos.
de la tribu de Judá, que es un complemento, es parte de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. De estas mismas 12 tribus de Israel sale la tribu de Judá, que viene siendo que se le conocen como los judíos en los tiempos de Jesús. En el tiempo de Jesús. Y Jesús pues vino de la tribu de Judá. Jesús vino de la tribu de Judá. ¿Ok? Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pues entonces una vez Cristo muere en la cruz del Calvario, ocurre un periodo de tiempo diferente que se le conoce como la dispensación de la gracia, y Pablo le llama al Evangelio en Hechos 20, versículo 24, el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pablo, aquí en Efesios, capítulo 3, versículo 2, dice: si es que ustedes habéis conocido la nueva administración de la gracia de Dios que se me fue declarada para con ustedes. Esa nueva administración de la gracia, no veo, estoy ciego. Ok, esa nueva administración de la gracia tiene que ver con el Evangelio. De nosotros, la iglesia, los gentiles, a través del ministerio apostólico de Pablo. ¿Ok? Por eso Pablo le dice a la iglesia: ustedes han escuchado la nueva administración de gracia. Si hubo una administración de gracia nueva, también hubo una vieja, antigua. La antigua administración, tiene que ver con la pasada, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, y también incluye la tribu de Judá, que son los judíos en el tiempo de Jesús. Todo eso, las 12 tribus y la tribu de Judá y Jesús, estaban en la antigua dispensación, en la cual todavía el apóstol Pablo, que está ministrando en la presente dispensación de gracia, pues no estaba en esta dispensación de gracia. Todavía no estaba en este tiempo de la ley. ¿Ok? En el tiempo de Jesús, lo que nosotros conocemos como Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, pertenecen a la antigua dispensación de la ley y los profetas. Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan tienen que ver con la ley, no tiene nada que ver con gracia, no tiene nada que ver con nosotros, la iglesia. ¿Ok? Ok, bien. Pablo nos enseña y nos dice: si es que habéis oído ustedes de la nueva administración de gracia. Cuando Pablo habla de gracia, muchas iglesias pues lo malinterpretan, porque entienden que la gracia es como un regalo, es algo bonito, algo hermoso. ¡Ay, la gracia, qué bonito! Ven la gracia como la hermosura de Dios, el buen trato de Dios, la hermosura. Dios te trata bien, con cariño, con amor. Dios te abraza. ¿Está bien? Está bien. No cabe duda que también se le puede aplicar, ¿ok? Se puede aplicar, pero no sería algo tan efectivo como para aplicar que la gracia de Dios tiene que ver con el amor, la hermosura, la bondad, la generosidad de Dios. Dios se inclina respetuosamente con la iglesia, trata bien la iglesia. Eso está bueno. Pero Pablo define muy bien la gracia en Romanos 11, ¿ok? Romanos 11, versículos 5 y 6. Pablo define muy bien la gracia. Vamos a leer Romanos 11, 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, cuando Pablo dice así también, pues Pablo está distinguiendo entre la pasada y entre la presente. ¿Ves? Por eso Pablo dice así, que se le conoce ¿cómo se le conoce? Como un precedente, ¿ok? Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido, pero Pablo dice que es por gracia.
Entonces la gracia indica lo siguiente. Y si es por gracia ya no sería obra. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me entiende? La salvación no es por obra. Es por la fe en Cristo Jesús. A los judíos, Dios Padre en el Antiguo Testamento se les reveló un mensaje que es por obra y fe. Obra y fe. Obra y fe a través de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. A nosotros los gentiles, en este presente tiempo de gracia, en el ministerio de Pablo, pues Dios le revela a Pablo que el mensaje va a ser por la fe y no por las obras. ¿Dónde está eso? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos, capítulo 26. Vaya buscando su Biblia en Hechos, capítulo 26, versículo 16 en adelante. Dice, el llamamiento de Pablo, por lo menos aquí Pablo testifica, dice, Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que tú has visto y de aquella en que yo me voy a aparecer a ti. Ahora, Pablo, te voy a decir lo siguiente, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora yo te envío, para que tú les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe. ¿Ve? Reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y una herencia entre los santificados. ¿Ve? Para que reciban por la fe. Dios le dijo a Pablo, los gentiles van a recibir el evangelio por la fe. Y cuando hablamos de gracia, hermano, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermano? Algo hermoso, algo precioso. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor, el consuelo de Dios, el buen trato, está bien. Tiene que ver con eso. La gracia tiene que ver con eso. La hermosura de Dios, sí. Pero cuando hablamos de gracia, tiene que ver que lo que tú recibes, la salvación, no es por hacer algo, sino por los méritos que Cristo hizo en la cruz. Por tú creer en la fe y no porque tú hayas decidido tu salvación. Nuestra salvación la decidió Dios antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Pablo nos dice aquí en Efesios, bueno, vamos a ir otra vez a Romanos 11, 13. Romanos 11, 13. Dice Pablo, porque a ustedes les hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. Pablo dice, por cuanto yo honro porque a ustedes les hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles. Dios eligió a Pablo, el apóstol, que le enseñara el evangelio. Pero Cristo Jesús eligió a los 12 apóstoles, ¿ve? A los 12 apóstoles de Cristo. Discúlpame, déjame desconectar algo aquí. Perdóname, ya mismo voy. Ok, ya estamos. Cristo Jesús eligió a los 12 apóstoles de Cristo, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Lo escogió para llevarle un mensaje al pueblo de Israel, que tiene que ver con la tribu de Judá, que son el pueblo judío. Jesús escogió a los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles salen de las 12 tribus de Israel, que del Antiguo Testamento. ¿Ok? Que esos 12 apóstoles le predican a los mismos judíos. En el tiempo de Jesús le predican a los mismos judíos. Pero cuando Cristo muere en la cruz de Calvario y una vez resucita, ocurre un tiempo diferente, que es el tiempo presente de la gracia. Es el tiempo presente de la gracia, que es el tiempo donde usted está ahí, los gentiles de la gracia. Nosotros estamos en este tiempo, y este tiempo ya no está vigente para conseguir salvación. ¿Ok? Escuchen bien. Este tiempo ya no está vigente para conseguir salvación. ¿Por qué? No está vigente porque Jesús interrumpió este ministerio por causa de que los judíos no quisieron, en la mayoría de los judíos no quisieron aceptar su Salvador.
y Jesús le abre puerta a Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, 1 en adelante, para que Pablo sea el encargado de llamar a las naciones gentiles. Las naciones gentiles que somos nosotros, que antes éramos paganos, no teníamos ciudadanía con el tiempo pasado. ¿Ven? Los gentiles no teníamos ciudadanía con el tiempo pasado con Jesús. No teníamos nada que ver con este tiempo pasado, sino que los gentiles van a tener solamente el llamamiento de la salvación a través del ministerio de Pablo y a través de lo que Cristo le revele a Pablo. ¿Ok? Yo les estaba diciendo a ustedes que en el libro de los Hechos 26, el libro de los Hechos 26, versículo 17, 18, dice: para que le abra los ojos y para que se conviertan y reciban la salvación por la fe y no por las obras de la ley, como lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento. Fe y obra, fe y obra, fe y obra bajo la ley. Ahora nosotros no estamos bajo la ley del pasado, estamos bajo la ley de la gracia, que tiene que ver con Romanos 7:6. Romanos 7:6. La nueva revelación de la gracia, que es el nuevo régimen de espíritu de vida. Romanos 7:6. El nuevo régimen de espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? En esta dispensación es la que nosotros debemos de caminar, porque aquí está el evangelio para nosotros. ¿Ok? Pablo, el apóstol, le llama en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Antes de los gentiles y antes de Pablo, Pablo le llama a este tiempo pasado, le llama el evangelio de la circuncisión. ¿Ok? El evangelio, no veo, estoy ciego. Ok. Pasa a la parte 2. Vamos a pasar a la parte 2.